Desde cirujanos que operaban a sus pacientes completamente despiertos en el antiguo Egipto, hasta un flautista que, según los registros, se llevó a 130 niños de un pueblo para siempre. La historia está llena de casos que parecen ficción. ¿Sabías que los mayas se defendieron de los conquistadores españoles lanzándoles colmenas de abejas furiosas? Usaron la naturaleza como un arma. En Rusia, el zar Pedro el Grande impuso un impuesto a las barbas para modernizar el país. Si no pagabas, te afeitaban a la fuerza en público. Los que cumplían recibían un medallón como prueba de pago. Y mucho más reciente, en 1979, un satélite espía de Estados Unidos detectó un doble destello sobre el océano, una señal inconfundible de una posible explosión nuclear secreta. La explicación oficial fue un meteorito, pero el misterio nunca se resolvió. Abejas asesinas, impuestos a las barbas, destellos nucleares. Y esto es solo la punta del iceberg. ¿Quieres conocer el resto de los casos más extraños de la historia? Déjalo en los comentarios. Dale me gusta al video, compártelo y suscríbete para más curiosidades y misterios. Caso 1. Cirujanos del Antiguo Egipto. Mucho antes de los quirófanos modernos, los egipcios ya practicaban cirugía avanzada. Sus herramientas eran de bronce, cuchillas, pinzas, ganchos, y su anestesia prácticamente inexistente. Los pacientes soportaban el dolor despiertos. Sin embargo, sus técnicas eran tan avanzadas que quedaron registradas en documentos como el Papiro Edwin Smith, uno de los tratados médicos más antiguos que se conocen. Usaban miel y vino como antisépticos y consideraban que resistir el sufrimiento no solo era necesario, sino una prueba de carácter. Caso 2. El ataque de las abejas mayas. A mediados del siglo XVI, mientras los conquistadores españoles avanzaban en su campaña contra los pueblos mayas, se encontraron con una resistencia tan ingeniosa como inesperada. Los mayas recolectaron colmenas de abejas nativas y las lanzaron contra los soldados. Los españoles, sin protección, fueron atacados por los insectos furiosos. Hubo gritos, confusión, heridas y desmayos. Sin necesidad de armas modernas, los mayas usaron la naturaleza como defensa, dejando una huella histórica de ingenio y valor frente a la invasión. Caso 3. La locura de los tulipanes. En los Países Bajos del siglo XVII, un fenómeno sin precedentes sacudió la economía: la tulipomanía. Los tulipanes se convirtieron en símbolo de lujo y su precio subió hasta niveles absurdos. Algunos bulbos valían lo mismo que una casa. La burbuja explotó en 1637, cuando una subasta quedó desierta. En cuestión de días, los precios colapsaron y miles perdieron todo su dinero. Hoy se estudia como el primer caso documentado de burbuja financiera, una lección sobre los peligros de invertir por moda y no por conocimiento. Caso 4. El flautista que se llevó a los niños. En el año 1284, el pequeño pueblo alemán de Hamelin vivía atormentado por una plaga de ratas. Un día, apareció un hombre vestido de forma llamativa, con una flauta en la mano. Prometió liberar al pueblo de los roedores, y así lo hizo. Pero cuando exigió su pago, los aldeanos se negaron. Indignado volvió a tocar su flauta. Pero esta vez no fueron ratas quienes lo siguieron, sino 130 niños, que desaparecieron sin dejar rastro. Aunque suena a leyenda, existen registros históricos y religiosos que mencionan este suceso. Hoy, Hamelin mantiene viva la memoria del hecho con un museo, una estatua del flautista y una calle donde tocar música está prohibido. Caso 5. El destello fantasma. 22 de septiembre de 1979. Un satélite espía de Estados Unidos, el Vela 6911, detecta un misterioso doble destello sobre el Atlántico Sur. Ese tipo de señal solo podía significar una cosa: una posible explosión nuclear.
Se sospechó que Israel y Sudáfrica estaban detrás de una prueba secreta, pero ambos lo negaron. La explicación oficial: un fallo en el sensor o quizás un meteorito. Pero otros indicios comenzaron a surgir: rastros de yodo radiactivo en el océano, inconsistencias en los reportes, silencio incómodo entre gobiernos. Caso 6. El zar contra las barbas. Cuando Pedro el Grande regresó a Rusia tras un viaje por Europa en 1698, trajo consigo ideas de modernización y una obsesión peculiar: eliminar las barbas. Para el zar, el aspecto europeo, afeitado y elegante, representaba el progreso, mientras que las barbas largas eran un símbolo del atraso ruso. Por eso impuso un impuesto a quienes quisieran conservar su barba. Los que pagaban recibían un medallón metálico que decía: impuesto pagado por la barba. Quienes se negaban eran afeitados en público. Muchos lo consideraron una humillación. Aunque el impuesto fue eliminado en 1772, la medida dejó una cicatriz en la identidad cultural rusa. Caso 7. El tren de los muertos. En pleno siglo XIX, la ciudad de Londres enfrentaba un grave problema. Los cementerios estaban saturados y epidemias como el cólera se propagaban con rapidez. La solución fue tan extraña como efectiva: crear un tren especial para transportar difuntos. Así nació el London Necropolis Railway, una línea ferroviaria exclusiva para llevar cadáveres desde la estación de Waterloo hasta el enorme cementerio de Brookwood, el más grande del mundo en aquel entonces. Como un tren normal, tenía clases sociales: primera clase para funerales lujosos, tercera para los más humildes. Al principio, la idea causó rechazo, pero pronto fue vista como una alternativa limpia y respetuosa. El servicio funcionó por décadas, hasta que un bombardeo en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, destruyó su estación original. Nunca volvió a operar. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjalo en los comentarios. Dale me gusta al video, compártelo y suscríbete para más curiosidades y misterios. Y ahí lo tienen: 7 ventanas a un pasado que es mucho más extraño y misterioso de lo que nos imaginamos. Hemos recorrido la historia desde los quirófanos del antiguo Egipto, donde el dolor era una prueba de carácter, y un ejército de abejas mayas que detuvo a los conquistadores, hasta una simple flor que llevó a toda una nación a la bancarrota. Vimos cómo un flautista pudo haberse llevado a 130 niños para siempre, cómo un posible destello nuclear fue ocultado como un simple meteorito, cómo un zar te obligaba a pagar un impuesto por usar barba, y cómo una ciudad tan avanzada como Londres necesitó un tren exclusivo para transportar a sus muertos. Cada historia nos demuestra que la realidad supera, por mucho, a cualquier ficción. Ahora, la pregunta es para ti: ¿cuál de estas historias te impactó más? ¿Cuál te dejó con más preguntas? Déjalo en los comentarios. Dale me gusta al video. Compártelo con alguien que necesite saber estas historias. Y por supuesto, suscríbete para más curiosidades y misterios que la historia oficial no se atreve a contar. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver.